de transformaciones que se realiza el fluido en el interior del motor se denomina ciclo de Otto. Los motores se utilizan para realizar un trabajo mecánico. Su utilización es muy variada y el rango de aplicaciones es muy amplio. Se los puede ver accionando bombas de superficie, generadores, vehículos y compresores, etc. Existen diversos tipos, siendo común clasificarlos en motores térmicos, cuando el trabajo se obtiene a partir de energía térmica; motores de combustión interna, son motores térmicos en los cuales se produce la combustión del fluido del motor, transformando su energía química en energía térmica, a partir de la cual se obtiene energía mecánica. El fluido motor antes de iniciar la combustión es una mezcla de componentes como el combustible con los derivados del petróleo, los de gas, motores de combustión externa, motores térmicos en los cuales se produce la combustión en un líquido distinto al fluido motor. El fluido motor alcanza un estado térmico de energía mediante la transformación de energía a través de un aparato. Motores eléctricos, cuando el trabajo se obtiene a partir de una corriente eléctrica. Características del funcionamiento del motor de inducción. El funcionamiento de un motor en general se basa en las propiedades electromagnéticas de la corriente eléctrica y las posibilidades de crear a partir de ellas unas determinadas fuerzas de atracción y repulsión encargadas de actuar sobre un eje y generar un movimiento de rotación. Suponiendo que un motor de inducción comercial de jaula de ardilla se haga arrancar con el voltaje nominal en las terminales de líneas estator, desarrollará un par de arranques de acuerdo que hará que aumente la velocidad. Al aumentar su velocidad a partir del reposo, disminuye su deslizamiento y par disminuye hasta el valor en el que se desarrolla el par máximo. Esto hace que la velocidad aumente todavía más, reduciéndose en forma simultánea al deslizamiento y el par que desarrolla el motor de inducción. Los pares desarrollados al arranque y el valor del deslizamiento que produce el par máximo ambos exceden al par aplicado a la carga, por lo tanto la velocidad del motor aumenta hasta que el valor del deslizamiento sea tan pequeño que el par se reduzca a un valor igual al par aplicado por la carga. El motor continúa trabajando hasta esta velocidad y valores de equilibrio de deslizamiento hasta que aumente el par aplicado. Ya. ¿Qué aplicaciones tiene un motor eléctrico en la vida cotidiana? Todas las aplicaciones que pueden imaginar. El motor eléctrico es el motor de presión y de flujo. Todo debido a su alto rendimiento, más del 90% comparado con los clásicos de combustión. Puedes visualizar el motor eléctrico en todas las partes, por ejemplo, cuando te levantas y abres la ducha. Muchas veces es una bomba presurizada eléctrica la que funciona en algún lugar de la casa para sostener la presión del agua. En otras ocasiones y está accionado por el motor eléctrico, los que se utilizan para elevar el agua en los tanques. Vas a preparar tu desayuno, abres la heladera, la que funciona con el motor eléctrico. A lavar la ropa también. El motor eléctrico es utilizado en innumerables procesos de la fabricación de prendas de vestir, máquinas de cortar telas o cueros, relojadoras, máquinas de coser, etc. Pero en estos talleres de fabricación, casi todas las herramientas eléctricas las puedes usar en el hogar, son accionadas por un motor eléctrico. Y también mencionado por el motor y la eficiencia lo convierten en el motor ideal para la realización de transportes pesados como trenes, así como la propulsión de barcos submarinos y de un pérez de minería a través del sistema diésel eléctrico. Cantidades físicas. Volumen es una magnitud métrica de tipo escalar definida como la extensión en 3 dimensiones en una región del espacio. Es una magnitud derivada de la longitud, ya que se halla multiplicando la longitud, el ancho y la altura. Matemáticamente, el volumen es definible no solo en cualquier espacio euclídeo, sino también en otro tipo de espacios métricos que incluyen, por ejemplo, la variedad de Riemann. Desde un punto de vista físico, los cuerpos materiales ocupan un volumen por el hecho de ser extensos fenómenos que se debe al principio de explosión de Pauli. La noción de volumen es la más complicada de la superficie en su uso formal. Puede dar lugar a la llamada paradoja Manes-Tarski. La unidad de medida de volumen
Aplicación de volumen en la industria. El volumen en la industria ha sido utilizado para conocer con exactitud la cantidad de líquido que se va a insertar en un recipiente determinado por toda la solución de envases o debe tener una misma cantidad. Por eso se utiliza la cantidad de litros, mililitros, megalitros dependiendo de la cantidad. ¿Cuál es la utilidad del volumen? El volumen se encuentra en la unidad del galón que se utiliza para saber la cantidad de combustible que se desea aplicar en el carro para poder moverse o arrancar. Cada vez que veamos la estación de gasolina, la máquina registra el costo por galón de gasolina para que la medida sea. Aplicación de volumen en el hogar. En la cocina el volumen es utilizado para saber la cantidad que se agregue a una cocción o receta, dependiendo de la cantidad de sustancia que se halla en el recipiente. Para cocinar un alimento se debe tener en cuenta la cantidad de aditivos que se deben adicionar respecto a la cantidad existente en el recipiente, que en este caso viene siendo la olla. Galones de gasolina, cantidad gaseosa insertada en una botella. La longitud es una magnitud física fundamental creada para medir la distancia entre dos puntos, es decir, para determinar una dimensión. Cuando la longitud se desea medir es en la segunda dimensión que se denomina la anchura. Por ejemplo, la longitud en la cual queramos medir algún tipo de terreno o algún tipo de superficie, lo que tenemos que utilizar son dos dimensiones, largo por ancho. Fuerza es la magnitud vectorial que mide la relación de cambio de momento lineal entre dos partículas o sistema de partículas. Según